Buenas, bienvenidos a este audio de Un Plan Divino. Hola, Clau, de Argentina. Hola, ¿cómo estás, Iván? Bueno, aquí empezamos a grabar esta llamada sobre la educación, la verdad divina, las emociones, lo que nos hacemos entre todos en el alma y vamos a charlar informalmente o vete a saber cómo sobre estos temas que llevamos viendo un poco en los sitios y en tu muro, en el canal de YouTube y en lo que vayamos a hacer en la web, etcétera. Y bueno, que Bien, en tu muro de Facebook, etcétera. Entonces, aquí desde España, tú en Argentina y además eres profesora, ¿verdad? Que ya hemos tenido sí, Iván. una anterior conversación aquí, que fue a tres bandas, que se oía un poco peor, con Marisol de México, contigo desde allí, y ahora vamos a tener esta para concretar algunas cosas o comentar cosas muy básicas y muy interesantes de esto del alma y la forma tan simple y tan maravillosa que nos ha llegado bastante, ¿no? De Miller y todo esto. Entonces eras profesora y sigues siendo. Sí, soy profesora, ejercí en los tres niveles. Acá tenemos, bueno, primario, ciclo medio o secundario y el nivel superior. Ya es maestra de maestros, sería. Ejercí en los tres niveles, pero siento una atracción por el nivel primario, por los niños. Siempre fueron para mí ahora me doy cuenta y le puedo poner nombre, digamos, pero siempre fueron una invitación a refrescar, o sea, esa honestidad, esa flexibilidad, esa espontaneidad que vamos perdiendo cuando vamos adulterándonos. Sí. Entonces, Pero esto, ellos me la pero esto devolvían, era de suma. darle clase a los profes, ¿esto qué significa? ¿Que en el mismo colegio o que, que has pasado a la universidad a dar clases a los profes futuros de primaria y de etcétera? ¿O cómo es eso? Sí, es en otra línea de acción, no el mismo colegio, son distintas, claro, niveles de formación y estuve en nivel superior también acompañando a maestros como yo a formarse con una especialización en educación y pedagogía social que estaba ofrecida por la provincia. Era una carrera a término, o sea, fue un periodo corto Ujú. y terminó y se cerró. Y bueno, y ahí volví al grado. Entonces, de alguna forma, esas distintas experiencias me permitieron tener distintas perspectivas dentro del sistema. Y siento Fíjate que más esto que te decía. sí, sientes más. Siento más atracción, o sea, de alguna Bueno, sí, manera siempre es la escuela los y niños. el aula Pero lo que... fíjate una cosa que se me ocurre ahora, que Mm, cuando das clase a profes, es como que no nos oiga nadie, pero es como que ahí puedes hacer mella sobre una cantidad exponencial de niños, porque de repente todos esos profes, sí, si le pillan ilusión entre comillas, a la libertad bien entendida con Dios, con el tema que claro. estamos hablando con Miller, con esto tan bonito de la responsabilidad y casi auto boicotear un poco el tema de la escuela, por así decirlo, del mal entendimiento del gobierno y de los estados y todo esto, ostras, hay un potencial muy grande, ¿no? De darle clase a los profes, ¿no? Sí, tengo que reconocer, Iván, que en ese momento en el que ejercía, que fue durante 5 años, hasta el 2018, yo no tenía esta perspectiva. De todas formas, hay algo que en mí se fue gestando, porque en 2019 yo abrí el sitio Paradoja y lo llamé Paradoja, que habla de educación, y lo llamé Paradoja porque yo me sentía dentro de la educación, pero muy sin estar sintonizada, o sea, en desarmonía con el amor, ahora le puedo llamar así. Yo Desarmonía no, con el amor y la verdad, que es casi y la sinónimo de ley, verdad, la verdad es casi sinónimo de sí, ley, prácticamente, y la responsabilidad al final de ser un alma, ¿no? Hasta al final es eso claro, también. sí, Entonces, en desarmonía con básicamente, todo, y que fíjate que no se nos olvide comentar, creo que el otro día hablabas de una experiencia que tuviste hace poco, que te sentías mal y casi que detectabas que a lo mejor es que estabas detectando el alma, ¿no? A la hora de obligar a una niña en concreto, o etcétera,
como que te estabas sintiendo, que no se nos olvide comentar eso porque es algo muy práctico, que aquí nos ponemos a hablar de que sí profesorado, que sí no sé cuántos, pero bueno, cada vez entraremos al tema. Dime, sí. Claro, es justamente eso. De alguna forma, en la negación que hacemos, yo hablo a nivel adulto, a nivel superior, esta cuestión de conectarnos en profundidad, de vincularnos honestamente, de poder encontrarnos, realmente encontrarnos alma a alma, no sucedió en ese periodo. Sin embargo, sí reconozco que he llegado a establecer algunas conexiones que fueron mucho más allá de la formación, del marco, del motivo por el cual estábamos juntos. Siempre trascendió, a mí me atrajo siempre. Es más, en este proceso de acompañamiento que es paradoja, yo pongo acompañamiento humano y bueno, ahora tendría que poner álmico como para especificar, porque honestamente no va desde ese nivel de, por decir, de profesora a profesora, se trasciende totalmente. Pero reconozco que no fue así en ese momento, es más, no fue en mi vida hasta diciembre, que fue a la par de que iba en un plan divino ofreciendo esto, que empecé a transitarlo también con resistencia natural a lo que implica revisar todo. Y bueno, para ese momento no lo iba a hacer. Ahora sí, ahora incluso hasta diciembre del año pasado estuve en el nivel primario, digamos, de lo que es dentro del nivel, la cúpula, dentro del gobierno, acá en mi jurisdicción, la cúpula del nivel primario como equipo técnico. Y tampoco lo pude conjugar, si bien es así, es simplemente amor y verdad. Es tan simple que no lo puedo conjugar con esa práctica. Tan simple digo porque no es nada, al contrario. Es algo sumamente, si se quiere, natural para nosotros, para el alma, sentir, pero incompatible con determinadas prácticas, que era esto lo que me pasó con esta niña, digamos. El deber ser, en cualquier ámbito de formación, se ha desconocido la responsabilidad. Está todo obligado, Iván. Todo está obligado, todo está condicionado. Las Sí. pautas están reguladas, funcionamos a premio castigo, y Lo te hablo que, incluso lo a que nivel queremos, docente. claro, lo que estamos diciendo es que no se respeta, por así decirlo, el poder del niño de asumir la responsabilidad No, sobre sus decisiones y todo, porque desde el principio es que no se puede hablar, y menos todavía seguramente, no se puede hablar, menos todavía en un consejo técnico o como lo llaméis allí, que lo acabas de nombrar, en donde estabas, claro, no, tú no puedes empezar diciendo ahí, oye, pero eh, ¿qué hacemos con los niños en ese nivel? Porque es que ni siquiera ese nivel ni siquiera está contemplado, ¿no? no lo sabemos hacer. Es más, frente a cualquier tipo de manifestación, en este momento se está viviendo una protesta acá por un reclamo salarial. En cualquier tipo de manifestación siempre existe una forma de condicionar, digamos, la expresión del desacuerdo entre nosotros, hablo de adulto, y niveles de gestión superior. Entonces, por lo tanto, obviamente, no lo podemos llevar a espacios a mínima escala, porque no existe, no se da la posibilidad, todo está condicionado. Eso te quería decir respecto a asumir la responsabilidad. Yo lo conté en un vivo y sigue siendo para mí una de las postales más elocuentes de lo que es funcionar de esta forma, que en Argentina se quitó el sistema de calificación como parte bueno, de la amortiguación del efecto de que la escuela no pudiera ser escuela durante la pandemia, Ujú. no pudiera ser la escuela que conocimos, ¿no? Entonces, para mitigar y reconocer que había gente que no tenía internet, que no tenía el teléfono, que estaba en zona rural, o sea, había distintas realidades, y bueno, como para eso se quitó el sistema. Pero obviamente eso dejó ver, y fue muy claro, fue quitar un velo enorme, dejó ver cómo cayó todo,
el rendimiento, incluso en alumnos que tenían un supuesto desempeño eficiente y reconocido, perdieron el interés, no encontraron, los ¿Y tú padres también se molestaron. pudiste hablarlo con alguien, dado tu posición un poco en el consejo técnico, algo, quizás se pueden abrir algunas ventanas donde tienes la oportunidad de hacer visualizar claramente eso, incluso en casos concretos, hablando con padres concretos o con grupos o con niños, de decir, fijaos, es que no estamos enseñando verdaderamente responsabilidad y gusto y el placer de aprender, o sea, como que eso se ha visualizado muy Exacto. claro, pero tú has podido realmente hacerlo visible o simplemente lo has vivido como lo han vivido todos, pero no hay una toma de conciencia, ¿no? No, no hay una percepción, porque incluso las medidas que se toman frente a esa aparente irresponsabilidad, porque no es irresponsabilidad, pero sí lo consideran así porque lo llaman, confunden obligatoriedad con responsabilidad. Mm, Entonces, a esa supuesta irresponsabilidad del padre por dejar que el niño no, o la niña no haga la tarea, entonces vamos a mandar a la línea de derechos del niño y vamos a denunciar y vamos a asistir a ver si el padre es cierto que, que está sin internet, es cierto. O sea, los mecanismos siguen siendo de control, porque bueno, en definitiva la calificación no es más que eso, digamos, de mm, control. Incluso yo, y lo viví como docente, esto lo saben mis superiores, yo tuve medio año con el equipo técnico, entré en julio. La mitad del año anterior, que ya era en el marco de la pandemia, yo me negué a calificar sin saber porque dije, yo no estoy viendo que el niño está haciendo el trabajo. Entonces, deshonesta mi apreciación valorativa, por no decir una nota no iba a poner, pero decir bien, muy bien, más o menos, por una foto que me haya mandado. Entonces yo declaré en el documento en el que pidieron que no pude evaluar, que no era coherente lo que estaba haciendo. mm. No sé si habrá llegado a quien llegaba esa declaración, tampoco era una actitud de rebeldía, para mí era muy clara Habrá mi habido postura, digamos. muchas decisiones así, porque los profes habrán en muchos sitios, sin cada uno por su cuenta, habrá visto que no pueden No, calificar. Iván, vos sabés que empezó, así como pasa con la culpa, empezó a pasarse de pelota en pelota, ¿no? Por un lado, la maestra que estaba haciendo, el maestro que estaban haciendo un como sí, y eso tiene su precio, porque en el fondo, yo digo siempre eso porque así me pasó mucho tiempo, ¿no? Vos sentís esa incomodidad, o sea, ese esfuerzo de estar haciendo algo que no va en sintonía, va en desarmonía. Es increíble la fuerza que le ponemos y cómo apostamos a la desarmonía, intentar sostener. Justamente ese fue el verbo que utilizó en la gestión de educación el ministerio, y te hablo desde a nivel país, sostener las trayectorias. Fíjate hasta dónde la tercerización, Mm. que el gobierno decide sostener las trayectorias educativas cuando la trayectoria es tuya. Y si Sí, vos sí. asumís, como decías hoy, tu responsabilidad y estás disfrutando y estás estudiando lo que te gusta y que es que no la abandonás, es que no hay forma de que te saquen de ahí, digamos, como que ya ven a comer, no, quiero quedarme acá, quiero seguir, ya ven a hacer esto, ay, que quiero seguir con esto, me gusta mucho, no, mamá, por favor, quiero un rato más, y se ve eso con todo lo que les gusta a los niños, naturalmente ese interés, ese estímulo, esa emocionalidad intrínseca en lo que están haciendo, que no pasa a ser un deber. Pero acá al sostener las trayectorias, que el gobierno sale a sostener, que incluso se espera que el gobierno haga algo, también por parte de los adultos, por lo tanto los maestros en disconformidad con esto acusaban a los padres y los padres a los maestros. Los maestros argumentaban que el padre no se hacía cargo, Fíjate, y tenemos la madre, un caso muy, muy gracioso de lo que yo siempre estoy repitiendo últimamente, ¿no? De cómo los estados muchas veces
están enfrentando a la gente, igual que con el juego de los partidos políticos, que están ahí estatalizados también, en vez de ser de la sociedad civil, muchas veces son simplemente Estado. Y fíjate cómo claramente se ve, ¿no? Como sobrevolando lo que es la nación en realidad, y separados de ellas, ellos dicen, nosotros queremos que sostengamos, es como ahí, venga, el ideal trucho, que es en realidad es una Sí, falsedad completa, y por debajo la gente pegándose. O sea, está retratando uno de los aspectos de la dinámica fundamental de los estados durante milenios, que es que hacer eh, caja y hacer negocio del miedo y del enfrentamiento. sí, totalmente, visible, súper visible. Incluso había madres y padres que reconocían su incompetencia y eran muy honestos y eran juzgados por ser honestos. Decían, yo no sé hacer esto, pero vos imaginate que yo por ahí, no con la idea de jerarquizar, pero yo decía, le dije a mi directora en un momento de la escuela, cuando todavía estaba en el grado, es como que yo hago no sé, un video y explico cómo se hace una vasija de barro. Y después le paso el video al padre que no tiene la más pálida idea, que está asustado con la pandemia, que quedó sin trabajo, que era jornalizado y se paró todo. Le pido que él se siente a hacer ese video. Entonces, o sea, fíjate cómo va desvirtuándose. Bueno, yo recibía la foto de una vasija. No sé quién la hizo, no sé cómo la hizo, no vi el proceso, pero la tenía que valorar. Entonces Mm. yo le decía a ellos, yo recibía porque entendía de pronto esto que vos decís, no, no podés, sí, en realidad uno sí puede como que romper todo o revelarse completamente, pero trataba de contener también a esos papás, esas mamás desorientadísimos. Fue un proceso sumamente eh, novedosos, no teníamos ningún tipo de antecedente a favor como para decir, sí, algo ya tenemos y que se Claro, puede. bueno, entonces desde el tema de esto tan sencillito de lo de Miller, diríamos, pues se dice muy fácil, ¿no? Que como que se da la oportunidad de que los niños en ese momento, y también los padres en su propia experiencia escolar y los maestros también, pero los niños, por ejemplo, enfocándonos en ellos, se abre la oportunidad de que ellos, o sea, si todas las familias tuvieran un Miller en su casa, o alguien que les dijera estas cosas tan sencillas, ¿no?, que estamos divulgando ahora sobre el sentir, lo que les diría esa persona es, fíjate, ahora el alma de tu hijo, de tu hija, puede permitirse progresar al sentir y disolver el error. Pero ¿cuál es el error? Ujú. Muy concreto, Miller nos cuenta que el alma, en realidad, de forma muy profunda, es el alma lo que está grabada de emociones, pero también de deseos o motivaciones, etcétera. Entonces, ¿qué son los errores en este caso? Pues lo que acabas de decir, la tercerización, ¿no? De yo, ¿por qué estoy motivado a la escuela? Porque me lo dicen, porque tengo que ser bueno, porque tengo que sacar notas, porque quiero ser de mayor no sé qué. O sea, ese es el error. Y el momento de este encierro ha permitido que seguramente, aunque no lo hayan querido ni lo hayan hecho a aposta, muchas almas, digamos, muchas personas, muchos niños han tenido que sentir sí o sí el error de esa motivación. Y si hubieran tenido un acompañante de esto que nosotros estamos hablando, ahora que tú estás sensibilizada con ello, ahora lo harías así, dirías, ¿no? Algo parecido, ¿no? Como esto de, bueno, acompañar a sentir sin miedo ese miedo que está asociado precisamente a la motivación y a dejarlo pasar, ¿no? A la motivación externa, a la motivación que es un error, porque deriva del miedo a lo que vendrá en el futuro, de el miedo a no ser aprobado por mi sociedad, cosas así, por mis padres, en vez de, pues eso, ser el yo real, ¿no? Entonces, qué sencillo es, ¿no? Pero de repente eso, quizás lo que te digo, sugiero para que comentes si quieres, es cómo puedes haber percibido, intuido que en algunas familias ha tenido que dar sí o sí, y has visto los resultados positivos a lo mejor de ello, no solo los negativos, digamos, porque si los niños están sintiendo mucho el error, pues los padres tienen y se sienten incómodos, los padres también lo sienten,
se mezcla todo con el miedo del supuesto virus, con no sé qué, y se lía todavía más la cosa, más comportamientos en desarmonía con la verdad, y pumba, pumba, incluso violencia, vete a saber. Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir? Sí, yo, en principio, este desconocimiento de nuestra identidad como almas en general y me genera un dilema respecto, claro, este acompañamiento que hago obviamente va a tener, esto ya es indeleble, bueno, siempre lo fue y yo no viví, y entonces ahora desde este lugar es así, como contaba en el vivo el domingo, de cómo está constantemente presente. Ahora bien, en el caso de los papás y las mamás que sí, el miedo es el motor, porque lo que ellos, incluso, bueno, salió el ministro a afirmar que a fines de 2021 deberán acreditar los saberes pendientes, como que bueno, le damos margen, pero tienen este año para hacer 2 años en uno, por decirte. Entonces, de nuevo, los papás salen a buscar desesperados y cómo vamos a hacer, y todos asustados, los chicos también. Entonces, es como que es bastante ambicioso pensar por ahí que puedan verlo. Lo hacemos así como estamos vos y yo ahora conversando, lo hacemos en el vivo, las personas que acompañan y te preguntan, no se dan cuenta que es mucho más fácil y más simple desde el otro lado. Recuerdo en el PDF del alma que declara que, bueno, en el diseño también no es difícil imaginar un Dios no religioso, Iván. Si yo hablo de Dios en la escuela, una escuela laica, como dice la reglamentación, ¿no? Que no se tiende a ninguna religión, entonces yo probablemente sea condenada de alguna forma, como que, bueno, ahora a las 5:15, cuando salí de acá, podés hablar de Dios, acá adentro no. Calculo que no sería, por ejemplo, viable legalmente poder decir a esto, a los chicos, digo, sí, uno lo hace, pero no así de una manera, no a escondidas, pero digo, no declarada, porque sería justamente no sé, un desacato ¿Mm? a lo que Hablar es del esto. alma, ¿no? Entonces, Porque en el claro, fondo hablar del alma y todo de Dios, significaría del hablar diseño. del alma. Claro, en un principio se podría disimular hablando solo del alma, en todo Ujú. caso, y dejándolo ahí un poco, que queda más así, bueno, puede ser poético, puede que, pero ahí están también los guías celestiales de los niños y captando a lo mejor inmediatamente el asunto, haciéndoles que se sintonicen con este tema tan simple de que el alma pues tiene esas emociones que hay que disolver si uno quiere crecer y que han sido metidas pues durante toda la vida desde el principio y nadie es culpable de ellas, por así decirlo, y todos lo somos porque no simplemente son grabaciones y hay que responsabilizarse y vienen de fuera, luego están dentro, no sé qué, pero y luego también depende de lo que hacemos, pero claro, toda esta cosa es una cosa muy lógica que fíjate que para contar todo esto no tengo que decir Dios, ¿no? Y claro, y por otra parte, otro tema sobre esto de Dios es que, bueno, ya por hablarlo muy en general, a los ateos se les puede decir muy claramente que cuando igualan, que es lo que muchos hacen, la mayoría quizás, igualan Dios con religión, están dándole un tanto a la religión. O sea, es como que la religión se ha apoderado de un concepto cuando precisamente en la historia de la filosofía y de esto hay muchas grandes figuras que realmente sacaban también, no solo desde la espiritualidad, pero siempre se sacaba a Dios de la presa que hacen los religiosos. Es un concepto y es una posibilidad, si tú quieres solamente decirlo así, que los ateos es muy gracioso porque es cómico, es tragicómico, se la entregan a la religión. Es una maniobra ignorante, súper ignorante, no tiene lógica y además es ignorante de toda la tradición de pensamiento y de esto. O sea, porque Sí, hay grandes personas que han sido echadas de las religiones, como el mismo Spinoza, ¿cómo se dice? Cuando te deshereda una religión, fue excomulgado por los judíos y bueno, y por supuesto por cualquier otra religión, fue excomulgado por ellos mismos y su libro solo trata de Dios. O sea, y así pues habrá muchos, y hay muchos. Y entonces
es completamente de ignorantes y además no tiene lógica, que muchas veces los ateos presumen de eso, de no, es la razón, no, perdona, la hipótesis de un Dios que ha creado todas las leyes, tú no la puedes Ujú. descartar así como así, y es simplemente una hipótesis que nos puede permitir experimentar X cosas, y a lo mejor tú no estás experimentándolas porque tienes un prejuicio, y no lo quieres experimentar ni dejar que los otros dejen, entonces ahí falta lógica, y eso, y falta y además que les están dando, les está haciendo el juego a la religión. Pero bueno, esto queda, es así una cosa que he metido aquí un poco, pero es como demasiado, ya, esto es como para arreglar ya el mundo entero. Pero bueno, esto será Sí, siempre. veía a Mm. Jota cuando explica en el video de las rutas del alma, que explica que, bueno, tenemos grabadas, obviamente a nivel, así como decís, ¿no? Colectivo, una ruta de negación que nos predispone a negar a Dios. Prácticamente todo lo que podemos conocer como sistema está dando las espaldas a esta maravillosa lógica, que si vamos a hablar de lógica, la verdad, no, cuando la podés, y eso que yo estoy segura de que, digamos que mi mente, hablo cerebral, no me permite más que una fracción, como bien lo dice AJ, es simplemente una fracción de la realidad y reconocer esa limitación para que sepas que, bueno, el fundamento de los hechos no logra sostener, porque, bueno, obviamente ves eso nada más, pero ¿y cómo va en contra de que eso no me permite, eh, eh, ¿cómo es que se dice? Corroborar o no esa hipótesis. Es insuficiente, pero para nosotros nos basta ese prejuicio para condenar, para sacar conclusiones, para, bueno, en todos los niveles, digamos, porque teníamos una oportunidad hermosa, vamos a considerar, a pesar de que este horror de la pandemia es, digamos, no sé si se le puede encontrar algo bueno, pero en educación sí podíamos decir que era la oportunidad frente a la ceniza de poder reconstruirnos y revisar y resetear esto. Y sin embargo, bueno, el miedo se redobla la apuesta y sigue siendo el mecanismo de control. Ahora está el control del control que controla y seguimos agregando estamentos hacia arriba con la misma idea, digamos, porque ahora, bueno, van a ser grupos con horas arbitrarias, pues si el papá trabaja, no sé quién va a ir a buscarlo, la mamá, porque siempre la escuela estuvo sincronizada con el ámbito laboral y las actividades de los padres al respecto de eso, así que no sé cómo lo vamos a vivir. Yo, en esto de las leyes y la oportunidad, he tenido la posibilidad de acompañar a niños que ahora comprendo, Iván, ahora te hablo de este momento, de cómo reflejaban y nos espejaban y desfilaban por distintos, que psicólogo, que esto, que medicación, y sin embargo estaban ofreciéndonos la oportunidad de revisarnos y de sanar, hacer contacto con nuestras heridas y poder sanar juntos, que era más que maravillosa. Y sin embargo, no, la condena de no encajar en el formato porque no se queda sentado, porque no se puede callar, porque no se puede quedar quieto, porque no puede escribir con esta letra y respetar el espacio, porque se sale, porque pega un grito en el medio del aula cuando estamos todos en orden, en silencio, entonces quiebra el status quo y bueno, entonces al psicólogo y después allá y al psicopedagogo y el padre con la negación, la madre con el llanto. O sea, es una cadena. Simplemente si comprendiéramos todo esto que los niños traen es consigo, porque por eso, digamos, están ellos con ese papá, con esa mamá y poder hasta celebrar esta oportunidad de sanar y de contribuir a lo que decías vos, ¿no? A sanación de ambas almas. Y sin Sí, embargo, no lo te podemos ver. refieres a sanar las heridas que traen de las casas, incluso Sí, desde que estamos en el vientre, muchas veces las emociones que se graban, e incluso la herida con respecto a Dios también, que eso es también muy temprano, la desconfianza en la vida y en el hecho de ser alma y todo eso, ahí como que se impregna.
pero claro, la escuela es un ámbito un poco extraño para que un adulto se pueda hacer cargo de acompañar el sentimiento de muchos niños diferentes en Sí, cuanto a eso. Bueno, también se puede hacer o sea, que sean los mismos niños que lo entiendan cuanto antes, ese tema, ¿no? En las clases supuestamente que a lo mejor va a haber de inteligencia emocional o como las vayan a llamar, que los mismos niños se acompañen entre ellos también y que entiendan esto a este nivel, que bueno, que en todo caso solamente sería en muy pocas clases, ¿no? Que pasaría así, pero, o sea, de muy poca gente sí, primero. fíjate, ahora Iván, por ejemplo, como parte del proceso curricular, que es la selección de contenidos, de saberes que considera la educación que deben ser desarrollados, se eligieron 6 capacidades, que son las de UNICEF, que están definidas por UNICEF, no te sé desarrollar el fundamento, el criterio, digo, son 6, así que son conocidas universalmente, y tienen, por ejemplo, te las nombro, bueno, resolución de problema es una, pensamiento crítico, comunicación, aprender a aprender, trabajar con otros y compromiso y responsabilidad. Creo que nombré las 6. Pero fíjate qué maravillosa oportunidad, porque yo le decía, dime un niño que no sabe resolver problemas. Ahora, no es el problema que yo te di, que en la pizarra, tiene su problema cuando quiere alcanzar un pote y no lo alcanza, entonces vos ves que corre, busca una tablita, la pone ahí, la monta y resolvió su problema, Mm. digamos. Entonces, es natural, viene con el niño. Entonces yo no puedo decir, no resuelve el problema porque no ha hecho la proporcionalidad, acá iba X, allá iba Y, tenía que poner y poner la letita. Entonces a esto voy como que, por ejemplo, esto que vos decís, de alguna manera la emocionalidad que atraviesa, que seguimos pensando que es una asignatura que vamos a tener el jueves de 10 a 12, y esta posibilidad de ver que todos podemos hacerlo, que naturalmente resuelvo problemas, he nacido así, así he gateado, así he subido una escalera, así todo, bueno, comunicación, un niño que no se comunique, o sea, excepto que su cuerpo físico no responda por determinada condición, se están comunicando de la forma que pueden, en los niveles que pueden, la complejidad que vaya desarrollando. Es una comunicación constante. Y también la parte de aprender a aprender. Es que nacimos con toda esa plasticidad increíble que nuestro cuerpo manifiesta en esos primeros años de vida donde somos una esponja 100%. Bueno, siempre lo somos, pero en ese momento es como que, wow, la neurociencia ha demostrado ahora ese nivel de plasticidad argumentado, que en los 3 años aprendemos más que en 30 de la adultez, en los 3 primeros. Entonces todo esto está súper bueno si alcanza la coherencia a nuestro nivel, pero nosotros tratamos de resolución de problemas, el problema que yo quiero que resuelvas, no es el tuyo, no, digamos, o aprender a Sí, aprender, es que tienes que en aprender estas cosas esto, no es, no hay en ninguna de esas 6 que has dicho, no aparecen las palabras motivación, deseo, ese tipo de intención, no, no. claro, están desvinculadas, totalmente desvinculadas. Por eso digo que es, ay, te gusta plástica, pero no, te falta esto, tenés que hacer esto. Y bueno, eso, por ejemplo, que sí, pero lo vivimos nosotros, Iván. Sería hipócrita también poder pedirlo, porque ese papá, esa mamá, yo, Claudia, he estado desconectada, he vivido esa desconexión de no estar donde estoy y de no hacer lo que quiero hacer. Y obviamente uno Mm. desde ese planteo, digamos, desde esa percepción, desde esa emoción de dolor, porque te duele muchísimo eso, duele, aunque parezca fácil Duele que mantener las motivaciones están programadas desde muy pronto, como las que he comentado antes, en la definición esa que he dicho antes, así por hablar de lo básico sobre el alma, pero en cuestión de la motivación basada en error, ¿no? O sea, en vez de emociones basadas en error, pues las emociones que rodean a la motivación y la motivación en sí misma, que también en teoría está grabada en el nivel profundísimo y que luego vamos a tener miedo a sentir y por lo tanto vamos a hacer una máscara para seguir motivados externamente, tercerizados, como lo dices tú tanto, para seguir haciéndonos boicot
a estar en presencia en el alma y a sentirnos cada vez más plenos y todo eso, vamos a querer hacer nosotros el boicot por algo muy profundo. Claro, y eso Sí, está ahí, sí, no lo está, toleramos. está armándose ahí también, ¿no? Con esta neoescuela que me comentas, seis características o como las llames, como las llamen, de donde sí, claro, está también ahí desarticulado para que no se pueda decir, ver esto tan simple, que están unos adultos que no quieren sentir el error, que pueden ser los maestros y los padres. El error en el sentido de motivación tercerizada, si la queremos llamar así, basada en miedo, en que tengo que sacar buena nota. Ellos no quieren sentir ese error y les están haciendo a los niños, usándoles también pues para no sentir ese error, que es lo que vimos que en realidad es una definición parcial, pero es una definición de egoísmo. Yo te uso a ti, tú me usas a mí, para no tener que sentir pues mis emociones, que no quiero sentir, mis miedos, mis historias, y así nos pudrimos todos, que es un poco, y lo pasa en las parejas, son las adicciones en general. Entonces están todos viviendo en las adicciones, todo el mundo, como ya sabemos, en todos los aspectos, pero esto es uno más de las relaciones, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esa vez que leí lo del alma que no te conté, que decía, bueno, que eso, ahí me fui a lo de Dios, ahora me acuerdo, que en el diseño, que también nos cuesta imaginar una relación personal con Dios, que Dios sabe que aquí está Claudia, bueno, el alma, en realidad mi alma, el nombre no pasa. Entonces, esta singularidad, esta individualidad, que para mí ya implica unir por mi cuenta absoluto, digamos, sola aquí en el mundo, o sola digo en este sentido de que mi verdadero padre, madre, totalmente negado, no reconocido. Por lo tanto, tampoco sé que tengo un deseo. Él en su diseño, en mi diseño, vino no sé si la palabra es talento, don, esto que a mí me gusta mucho hacer y que de alguna forma va acompañado del deseo para descubrirlo, dice él. Entonces, a J lo cuenta en La verdad del alma humana, creo. Entonces yo ahora me doy cuenta cómo en esta necesidad nuestra de ir por nuestra cuenta, que la educación termina siendo paralela a lo que es la vida. Los chicos salen y se encuentran con la vida, y en la escuela está, está la otra versión, una vida formal, académica, pero ninguno, ni siquiera en casa, estamos conectados con ese deseo. Ni siquiera en casa. O si sabemos algo que nos gusta, bueno, de pronto bueno, sí, te va bien en la escuela, irás a fútbol, que fútbol es tu pasión, por decir. Juegas muy bien, pero como no vas bien en la escuela, entonces vas a dejar fútbol porque no vas bien en la escuela. Y claro, entonces comienza esto de como decís vos, de ver, bueno, lo que me conviene o lo necesario, o porque yo tengo miedo, porque a mí me fue mal. En mi familia pasa mucho eso, por ejemplo, de haber tenido yo un desarrollo profesional, pero el papá no, entonces es constante y fue constante en el momento que estuvimos juntos acompañando, era esto, ¿no? Desde el miedo de que no te pase lo que a mí me pasó. No, porque yo no estudié, entonces no quiero que se repita la historia. Entonces cargo ya de paso, eh, tengo una condena y la comparto, digamos. Cargo, te pongo un Sí, poco de lastre ahí para que sepas que corres un peligro, que va a pasar esto y vas a andar como yo, sin trabajo. Entonces ya sí, esto que decís vos de vivir desde el miedo. Y en la parte de la emocionalidad, estamos haciendo exactamente lo mismo, digamos, es prescriptivo, acartonado, sumamente desarrollado, así como impartir. Creemos que es impartir, cuando esto no ni siquiera se lo nombra. Digamos, de última podés ponerle nombre: libertad, respeto, el libre albedrío, responsabilidad, por ponerle un nombre, pero eso se vive. No es necesario dar una clase de libertad. Se vive, se la experimenta, y cae en saco roto porque hacemos todo lo opuesto, digamos, en pequeñas cosas. Si doy un taller de la verdad y después le digo, bueno, no sé, decirle que no estoy, vienen, golpean la mano y decirle que no estoy. O no, suena el teléfono y decirle que no estoy, me fui a bañar. Esas pequeñas cosas que, bueno, básicamente caen en saco roto porque
no, nos mentimos todo el tiempo. Entonces por ahí también no estaría haciendo un camino. Por eso, no sé, esta es la única, esta es la única, yo siento que esta es la única y hasta donde podamos llevarlo, mm, yo lo asumo eso, y asumo Sí, una responsabilidad que... en teoría la Tierra se tiene que estar limpiando se va a estar limpiando durante unos años de oscuridad y de todas estas cosas, y lo estamos viendo un poco. A pesar de que lo que estamos viendo aparentemente es lo contrario, porque se incita a que la gente tenga más miedo, etcétera. Pero precisamente por eso, a lo mejor quizás es el momento donde todo tiene que estallar durante unos años repetidamente, en el sentido de poder hablar de lo básico cada vez más, que es el tema de eso, de qué sentimos. O sea, o sea, cada vez, a lo mejor se va a hacer cada vez más natural lo que estamos viendo ahora, que parece que está muy lejano, pero se va a hacer como evidente, que es como, vamos a ver, estamos dando una clase de emociones y no nos estamos permitiendo sentir. Entonces, ¿qué estamos Sí, haciendo? algo No, así, es muy loco, sí, tal cual. sí, o sea, ¿y Es, qué es al final? ¿Las emociones qué es? Pues leches, pues ahí estará casi como que los guías celestiales de los niños y de todos van a estar gritando por dentro: vuestra alma, lo que dice Miller, ¿no? Vuestra alma está diseñada perfectamente para poder sentirlo todo. No hay nada que no pueda sentir y precisamente lo único que tenéis que hacer es sentirlo todo, que pase, que fluya. Y así vais a poder discernir más, vais a poder disolver el error, etcétera, etcétera. Pero todo eso a un nivel más allá de todas las palabras. Porque fíjate, si es verdad todo esto, los niños son almas igual de poderosas que nosotros, tienen guías celestiales súper poderosos, igual que nosotros, súper sutiles, claro, pero del plano 8 y todo esto. Entonces no sabemos, realmente esto puede ser sorprendente, o necesariamente va a tener que ser sorprendente, quiero pensar, porque es que si no, o sea, va a tener que serlo porque esto es insostenible. O sea, espiritualmente esta locura, ¿no? De todos los medios todo el rato con miedo, los, los padres contra los hijos todos encerrados, el Estado cada vez más claramente viéndose lo que quiere, lo que hace. Aquí ya es ujú. delirante también en España. Bueno, entonces, bueno, eso. Sí, esto de poder asumir la responsabilidad y desarrollar el libre albedrío que uno lo ve como algo, supuestamente lo estamos haciendo y no es así, estamos asumiendo una responsabilidad, pero no hay una elección. Siempre decimos no queda otra, y no queda otra, es que siempre hay otra y que no la queremos ver y bueno, en todo esto no sabemos, de alguna manera, no sabemos hacerlo de otra manera todavía, desconocemos. Fíjate que en el Pero no queda otra, también, en ¿eh? el no queda otra, hay mucho de yo no me voy a permitir sentir, porque no tengo fe Exacto, sí, en que solamente sintiendo vaya a pasar algo. O sea, no queda otra, claro, vamos a seguir haciendo sin sentir, porque tengo que hacer esto porque tengo que sobrevivir o porque tengo que no sé qué. Y claro, claro. es muy difícil confiar en que algo tan tonto como detenerse completamente de todas las estas y ponerse a sentir vaya a servir prácticamente para algo, pero es lo que nos están diciendo. Sí, nos está explotando en las manos. Bueno, que hablábamos el otro día cuando hicimos con Marisol la conversación del nivel de ira, que es obvio que manifiesta, porque no hay como una hipervulnerabilidad y esto de atacarnos unos a otros, o sea, estamos llegando a un nivel de justificación injustificado, o sea, es increíble lo que podemos llegar a justificar para poder sostener eso por no permitirnos simplemente sentir. A mí personalmente, bueno, yo reconozco que a los 49 y ahora cuando el otro día escuché a Jota una cuestión muy particular, me parecía el tarde, ¿no? Para algunas cosas, mi hija mayor tiene 28 años. Y sin embargo, desde el momento que toca la fibra, que realmente atravesás, como dice AJ, salís al otro lado, y que solamente hice con respecto a un hecho en particular,
que lo viví así hasta el otro lado y sé que voy de a poco, digamos, que van emergiendo los errores. Entonces, de alguna forma es una... no, contrastaba con esto de que, bueno, por ahí buscamos paliativos o parches o formas como decías vos, de sobrevivir, de anestesiar, de buscar y no salir al otro lado. Cuando salir al otro lado es el cambio, digamos, completo en cuanto a eso, a ese hecho en particular. A los 49, que entre comillas, por decir, bueno, ahora ya es tarde, bueno, listo. O sea, como que creemos que que la vida termina, o sea, ¿cuánto me queda? 20 años. Entonces uno, todo así como ya resignado sería la palabra, como que ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y sí, totalmente adormecidos. Y una de las cosas que me quedó muy clara y fue realmente simple cuando cuenta Jota que en realidad no somos padres ni madres, porque padre y madre es Dios. Entonces vivimos en este diseño maravilloso, enmarcado por sus leyes amorosas, participamos de alguna manera al crear el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, pero somos padres adoptivos, por decirlo. Este es un hijo de Dios. Y siempre recuerdo que cuando me pasó como mamá de hijos chicos, cuando venía un hijito de otra persona, uno sentía cierta responsabilidad especial, porque bueno, si se golpea a mi hijo no importa, pero si se golpea al hijo de fulanita, me pesa más, digamos. ¿Cómo ahora yo puedo comprender que en ese supuesto arbitrio que me di del adultocentrismo y de la madre, la idea del hijo como propiedad? Entonces, ahora hacerme cargo, porque vaya que, digamos, de alguna forma la he estropeado. Y bueno, qué mejor, qué más amoroso que poder conocer la verdad y contribuir, qué más, digamos, puedo pedir o pretender que tener Sí, esta oportunidad. de poco a poco, como lo decía en el que creo que grabé hoy, del tema de la progresión, de que no nos permitimos celebrar la verdad, esta que sustituye al error, porque como la verdad y el amor exponen más errores, nos podemos perder y, y como has dicho antes, desanimarnos pensando, bueno, ya no, ya soy mayor, lo que sea, pero tiene que ver ese podernos, o sea, el hecho de perdernos tiene que ver con que a la vez hay que aprender a celebrar esto que acabas de decir, ¿no? Esta actitud, a tener esta actitud y celebrar la verdad, eh, pues eso, aunque casi es una ráfaga de errores y tras errores que hay que sentirlos Ujú. para abrir más el alma y que se limpie, pero entre medias eso nos tenemos que estar muy alertas para no deprimirnos y porque el error disuelto permite más verdad y más amor. Entonces, el hecho de que entre más verdad y que sintamos de otras maneras la capacidad de nuestro libre albedrío, de nuestro deseo, todas esas cosas que están regidas por leyes, las vamos a sentir más intensamente y nos tenemos que permitir también, sobre todo, el placer, eso, ¿no? El placer de la responsabilidad cada vez más Sí. y nunca olvidarnos de esto. Y ahí fíjate lo que tú has dicho, no importa la edad para nada y es súper simple, pero es eso, es a la vez que no, que porque la gente en cuanto, fíjate, con la programación que teníamos Nueva Era y de las muchas canonizaciones, muchas historias, no nos permite celebrar el sentirnos mal, porque ya lo juzgamos y tenemos ahí juzgados que si no podemos hablar de pecado, de error tampoco, y es Bueno, terrible. y en la maternidad también llegó la nueva era de la madre y el padre perfectos, justamente por esta cuestión digamos, sí, lo imagino nueva era, pero de pronto aparecía, ¿no? Un catálogo del modelo y que, bueno, yo no vi la traducción de que hiciste de esta mamá
se da cuenta, ¿no?, que estuvo regulada por ese error de la madre perfecta, ese imperativo, en su experiencia en la Tierra, y cómo de Sí, alguna manera, un sí, vídeo, te esto, estás refiriendo a un vídeo de una madre que murió de, bueno, como se suele decir, de cáncer de pecho y que le salió precisamente por las emociones de esto, de querer ser y toda la vida la madre perfecta en función sí. de un poco de ser más que la madre. Todos eran emociones de superioridad que la mataron a ella al final. Bueno, entonces sí, pero sigue diciendo, perdona. No, quería decir que también esto por ahí de como que se puede interpretar de alguna forma de que, bueno, que agregamos otra cosa, o sea, a todo esto, al padre que lleva fútbol, trae inglés, le lleva acá, le compró esto, tiene todo, tiene su pieza, tiene como que abastece, otra vez está la tercerización ahí, y como que resuelve todo. Bueno, ahora encima a esta lista le agrego que debo revisar mis errores, sentir, hacerme cargo y del seteo y todo, como que se lo ve así de alguna manera. Recordaba esto porque en un momento he estado en contacto con todas estas recomendaciones, lista de recomendaciones del deber ser como padre-madre, cuando en realidad se trata simplemente, o sea, y sí, y es lo que las leyes constantemente nos recuerdan, de empezar por el amor por uno mismo, digamos, en qué medida uno puede acompañar si no está con uno tampoco. Sí, pero Esto el amor por básicamente, uno mismo sería, por ejemplo, ahí permitirse sentir la motivación claro, subyacente a querer ser un exactamente, padre o una madre que lo da todo y que está muy sí, bien como padre y madre. Bueno, si no has sentido la motivación que está errada y viene del cole y viene de tus propios padres, pues ahí ya no estás honrando tu alma claro. bueno, y te va a salir por algún lado. Va la ley de la atracción, va a haber un efecto de enfermedad o lo que sea para que podamos sentir Sí. el error, sí. Entonces, bueno, ahora Eh, globalmente, de hecho, el tema de los encierros y la pandemia, pues se podría interpretar también así en parte. Es como que ha salido, se ha disparado algo que nos obliga, un accidente mediático, básicamente, pero que nos obliga a, o podemos tener la oportunidad de qué, de eso, como si pensábamos que éramos humanos y civilizados y no sé cuántos, y de repente pues hay que, como la madre esa que se pensaba que era una madre perfecta y no sé qué, y de repente pues las emociones se revelan como lo que eran, que asesinas básicamente. Y entonces las emociones subyacentes, que no es que sean asesinas ellas, sino el bloqueo emocional que tenemos claro, es lo que nos termina bloqueando demasiado para que termine, y se dan estas cosas, estos accidentes, ya sean colectivos, mediáticos, no sé qué, como que atraemos la locura de esto, sí. sí, colectiva y personalmente. Bueno, entonces, Y eso de considerarnos proveedores, que es lo que nosotros vivimos, la relación que vivimos con el Estado y con el sistema, a quien le pedimos todo, por lo tanto, entrenamos a futuros consumidores y bueno, y no sé cómo se llama, proveedor y el otro no me acuerdo, o sea, van a exigir eso, quiero decir, van a esperar que se les dé, que se les otorgue o que alguien les garantice satisfacer las necesidades, no va a ser de manera propia, de autogestión, de honesta autogestión. Y lo otro es esto de la parte material, del consumo, que bueno, ahora también consideramos y asociamos a eso como digamos, el estar. Hay una frase de una autora acá de Argentina que es muy elocuente en su discurso cuando dice, no se trata de estar preparado, sino disponible. Y yo lo viví sobre todo con mis nietos, que, bueno, obviamente la relación es distinta, porque yo ya estoy más grande, más relajada, entre comillas, y con ellos, bueno, el jugar es jugar, ya no hago de madre como lo hubiera hecho con mis hijos en ese momento, a la edad de mis nietos, que tienen 4 años, Francesca.
Y el jugar es simplemente jugar, es estar. O sea, si bien ellos piden, porque ven la tele y te dicen, quiero que me compres esto, quiero que me compres esto. Pero en el momento que estamos jugando, hasta no sé, un juego de manos, de dedos, de mueca, o sea, es estar. El estar, no hay forma de competir con la presencia y el compartir juntos. Y eso también se puede llevar a cualquier plano, como bien lo cuenta Jota en de asumir responsabilidades. A plantar el huerto, a enseñarle, a acompañar la germinación, el cuidado de una planta. Trasciende totalmente. Es más, todo parece un juego, tan loco, ¿no? Y lo podemos todo llamar, parece un juego. decías, por meterlo con el tema que decías de los proveedores, y podrías llamarlo clientes, o sea, es como que Está claro. nos queremos hacer, la dependencia es eso, es como de cliente-proveedor, pero al final para la vida, o sea, para la esencia de la vida, que es responsabilidad, verdad, en ese sentido de la verdad que está continuamente ahí intentando hablar, que es, no, pero de muchas maneras podríamos a lo mejor proporcionarnos una comida incluso mejor o bueno, y medios y educación y etcétera. Eso es una verdad, o sea, siempre hay posibilidades, pero tenemos la relación proveedor-cliente donde se elimina la presencia esa que a lo mejor a la que te referías quizá con el juego de los niños, de estar, bueno, son temas un poco dispares entre sí, pero... Claro, sí, de que no hay necesidad de proveer, digamos, bueno, te lo compro, o también asociábamos esto de la educación a la crianza al tener buenos materiales, al tener acceso a una educación por ahí privilegiada, o considerábamos que, bueno, esta cuestión que ya está súper estratificada rígidamente de los niveles sociales y la idea de superioridad. Entonces, también relacionar a esto, ¿no? Que a nivel álmico somos todos iguales, absolutamente iguales, que todos en la misma capacidad, que incluso decía Jesús, de última, si quieren verme como un hermano mayor, y también él como papá termina siendo hermano de los que en la tierra son sus hijos, y esa hermandad y esa asimetría que permite acompañar, no desde un lugar de superioridad y de yo sé, yo la tengo clara y haceme caso, yo te lo digo porque yo sé, y eso, ¿no? De vivir incluso mucho más relajados, flexibles, reconociendo estos errores como parte como una oportunidad y no tratando de ocultar, porque encima los chicos lo ven totalmente. Sí, Lo ven. en gran medida lo que hace la relación esta de proveedores de vida, clientes de vida, de leyes y de todo en cuanto al Estado, es un poco sustituir a Dios. O sea, eso es como... Sí. Porque, bueno, está ahí, está esquematizado claramente, ¿no? Porque más leyes, más control, más historias, es como está la herida básica de la humanidad, en realidad es la herida con respecto a Dios y la vemos ahora como que quizá con todo este delirio estatista y el dibujo que has hecho antes del Estado enfrentando y sin querer o queriendo, da igual, pero como mecanismo ya enfrentando a padres contra profes, no sé qué, es como que se está removiendo muy claramente la herida espiritual con Dios, Sí. que al final viene de todo este tema de delegar la vida y quién me va a hacer las leyes y me va a regir todo y educar a los hijos para que tengan una vida mejor. Sí, está todo ahí relacionándose, es muy fuerte. Y pedimos, o sea, hacemos todo eso, pero pedimos también al mismo Estado que generó el conflicto que lo resuelva. O sea, le pedimos justicia. O sea, de ninguna forma, en ninguna de las etapas de un conflicto, ni en la gestación, ni en el conflicto en la parte media, por decir, en el pico, ni al después, cuando estamos ya totalmente derrumbados o heridos, hablo, bueno, en este nivel, en este plano,
tampoco, ahí le pedimos justicia también, y si no, lo que hacemos es supuestamente hacer justicia por mano propia, pero que en realidad es otra forma de justificar esta desarmonía que veníamos llevando. Claro, entonces ahora sí, porque me han tocado, y esto era un poco lo que AJ decía, claro, predicamos, sí, o sea, desde la prédica conocemos la no violencia, por ejemplo, pero bueno, claro, hasta que no me toquen a mi perro, no me toquen mi moto, no me toquen mis hijos, no me toquen mi casa, porque ahí sí. Entonces sí, yo percibo que esta incoherencia es lo que, como decías hace un rato, nos llevó a vivir todo esto. Y si comprendiéramos cuán involucrados estamos, y si pudiéramos asumirlo desde ese lugar, esto sería mucho más fácil salir de ahí. Pero bueno, estamos ahí con las rutas bastante marcadas y Las rutas iremos para sembrando. y, ¿querías comentar algo así concreto en esta charla que al final así ha salido un poco súper global, así hemos picado Sí. temas y hemos puesto ejemplos de cosas que a lo mejor si no se han visto algunas charlas de estas que he medio traducido y de puntos claves, pues a lo mejor no se entiende muy bien, pero bueno, Bueno, pero podemos citar al final, ¿viste? Yo siempre invito al sitio, sé que no alcanza una charla, sé que no, pero invita, genera esa cosquillita que alguna vez sentimos de escuchar un poco más. A veces siento que no he vivido, siento que este tiempo anterior, digamos, de alguna manera no he sido yo, que creo que así fue, y siento que de alguna forma ahora comencé, y lo rescato mucho eso porque en realidad hay un cambio importante y se ve en todos los ámbitos y va pero haciéndose. me ha salido que te tengo que interrumpir y decir que, o sea, esto de que sentimos que no hemos sido nosotros, yo creo que a lo mejor nos tiene que acompañar muchos años y es un sentimiento que hay que Sí, permitirse sentir cada vez más y que puede ser muy duro, porque a lo mejor sí, lo que acaba de empezar a lo mejor es eso, precisamente, sentir hasta el fondo ese error para que entre de verdad, de verdad, de verdad el yo real cada vez más y sí, celebrarlo de verdad, de verdad, de verdad. O sea, porque claro, no podemos decir, porque, o sea, no te estoy diciendo que tú lo quisieras decir, pero un poco como que tenía la urgencia de comentar que cuando decimos ya por fin comencé, yo creo que yo también puedo estar en esa trampa, haciéndome boicot. No, yo ya, bueno, ya he comenzado. Bueno, pero he comenzado el qué, a permitirme sentir, no sí. olvidarme de permitirme sentir, a ver si voy a tener que sentir mucho más, que es que no Ujú. quiero yo nunca, vete a saber todas las influencias además que tenemos y todas las heridas y que hay que ir royendo poco a poco ese error, eh, que para permitirme aprender cada vez más por lo que pueda venir gracias a sentir lo que ahora parece que a lo mejor no ha sido muy abrumador, pero que no hemos sido nosotros, qué hostias. Sí, una de las cosas que esto de sentir, por supuesto, y una de las cosas que descomprimió Iván, que para el hombre en este plano, el tiempo cronológico y la idea de la concepción de vida, nacimiento, muerte, es acotado, por decirte, así dure 100 años es poco, supuestamente, ¿no? Para lo que uno desea o anhela. Entonces, la comprensión de esto, que no hay muerte, digamos, y que de alguna forma ir hacia la progresión sí consiste en no solo conocer la ciencia del alma, sino atravesar justamente esto que vos decís, y que en mí, por ejemplo, la máscara que fue siempre la intelectualización, yo he sido esa niña que vos describías hoy, por falta de amor, buscaba el reconocimiento y me refugié en la buena alumna y en ocasiones en la buena hija no, eso no lo pude mantener, pero la parte académica fue siempre mi máscara más fuerte, sigue estando todavía, sigue apareciendo, Sí, y esto sí, sí, como decís vos,
es algo que a mí personalmente me implicó, independientemente de que mi cuerpo físico deje de estar hoy, mañana, comprender que hay una progresión y que esa progresión está basada en las leyes del amor. Yo considero, no sé, algo, haber experimentado aquí y esta oportunidad y poder transitarla. Poder transitarla. El dolor, más allá de que uno, porque pues siempre digo, le tenemos miedo al miedo, está tanta la negación que creemos que, qué sé yo, no sé, pero realmente si bien tiene intensidad, porque lo he vivido en algunos momentos con picos de intensidad, me recuerda al parto. Yo tuve 5 hijos, pero 3 partos naturales y no sé cuál será el mecanismo, no sé si toda es una creencia o no, nunca ahondé en eso, pero el parto es súper intenso y sin embargo después queda en algún lugar grabado, seguramente, estoy segura, bueno, el alma lo graba todo, pero no es un recuerdo que me llevaba a impedir disfrutar de ese momento, aunque parezca contradictorio, digamos. Y sin embargo, bueno, de alguna manera esto fue así igual. Eso siento, que Pero ahora, es de nuevo. ¿disfrutar de qué momento te refieres? El Claro, recuerdo a disfrutar es que de tener el hijo en ese momento y de todo lo que implica o sea, biológicamente, las contracciones y el el parto proceso. en ningún momento el parto le quita el disfrute. Claro, sí, sí. Mm. Sí, en un momento sí. En un momento es bastante intenso. Además, después de tener, a medida que van avanzando los hijos, digamos, como en el tercer hijo, viene el entuerto, que son las contracciones del útero para volver a su estado, a su tamaño. Así que viene un doble parto aparentemente, porque eso me pasó a partir del segundo. Y bueno, o sea, mayor tamaño tuvo que tomar el útero, más esfuerzo hace para recuperar su estado normal. Entonces, yo todo eso digamos, lo comparo de alguna manera a ciertas intensidades que, no digo que sea placer, no sé si es posible, suena muy contradictorio, pero que es un proceso de a ver, no me sale la palabra, restauración, se puede usar, no sé si es la Claro. palabra, Sí, algo pero es que así como esto. estás viendo un proceso, claro, estás viviendo un proceso natural que tiene un diseño perfecto, en teoría, Claro, y si uno está ahí y no le pone nada de parte de claro. error y de historia, eso lo tienes que vivir en el fondo como un placer. Sí, Claro, aunque eso en sentí, esa comparación, metáfora la puedo comparar con esto de por decirte que fue puntualmente en el caso del aborto natural que tuve cuando emergió con ese caudal de intensidad. Igual, hablaba, para no irnos tanto, hablaba de esto, de esta invitación que en el fondo uno quiere hacer al compartir, porque si quisiéramos hablaríamos vos y yo solos, debatiendo, pero la idea es justamente salir y compartir la experiencia para poder dar a conocer, o sea, esto no tiene ningún sentido guardado, digamos, es invitar, y bueno, uno lo hace sí, y luego, con bueno, amor. ya si quieres para cerrar, le vamos a, me parece intuir que, o le estamos ya pillando el gusto, por así decir, a lo simple de este tema de simplemente sentir, y la oración tiene que ver con eso, la oración de pedir amor divino puede ser muy concreta y muy práctica en muchas ocasiones y que cada vez se hace más personal a lo mejor, ya lo iremos viendo, quizás, que esto va a ser un tema que a lo mejor estaría muy bien tratar cuando seamos más experimentados en ello, quizás, y porque todas estas frustraciones relativas a los errores de no haber sido nosotros, que son errores emocionales, de no haber sido el alma durante tantos años, como que hay
quizás son miles de fragmentos de ira, de miedo, de frustraciones, deseos rotos, yo qué sé, cómo llamarlos, todas estas cosas que están ahí quebrando el alma, por así decir, que tenemos que ir como casi como cocineros, de pillarle el gusto a la relación con Dios en este sentido tan práctico, de que se nos van a venir, a lo mejor, ¿no? Estos fragmentos, es un poco la restauración, que se podría comparar con lo que has dicho, que cada vez pillarle más el gusto y recordar esto que has dicho, es un diseño natural, el alma está diseñada naturalmente para este proceso de restauración que puede ser, pues eso, que es progresivo y que puede ser muy largo bueno, puede ser una celebración continua también, como lo que has dicho del parto, ¿no? Entonces eso, Sí, pues podríamos, eso, se trata de lo que, y por eso, claro, tiene mucho que ver con lo que has dicho de hay que compartir, esto lo estamos compartiendo, esto no se puede quedar, esto tan simple y tan bonito, ¿no? Pues está para compartirlo y lo que hemos, claro, pues muy bien. ¿Quieres bueno. cerrar con algo para despedir o comentar alguna última cosa? La idea, si bien no, como dice AJ, no puedo hacerme cargo de tu duda, no es mi responsabilidad disuadirla, disiparla ni responder, pero sí invitar a profundizar. Eventualmente existe, y él lo cuenta en Secretos del Universo, existe una primera, que es muy probablemente que se enojen, dice él, pero como no se soporta la duda, enseguida se emite un juicio. Así que la invitación es por ahí, si me permiten, una sugerencia, es a quienes escuchen y sientan de alguna forma que esto no tiene sentido o por algo natural es sentirlo e incluso se molesten, poder profundizarlo un poco antes de sacar una conclusión. No me corresponde a mí, igual lo sé que no, sé que eso es decisión personal, pero sí ir un poco más, bueno, recorrer tu sitio que está bien detallado, y bueno, eso me gustaría como parte de una recomendación por ahí, como decías vos, al que ve solamente esto, por ahí algunos conceptos, a ver de qué están hablando, y bueno, las preguntas que obviamente los espacios estos de internet que están diseñados para poder hacer preguntas y comentarios. Bueno, vos vas a poner los enlaces y estamos Sí, para acompañar. pues sí, ahí estás en la zona del Chaco, ¿no? Sí. Y pues nada, a ver cómo va yendo todo. Bueno, Voy a detener la grabación y pues muchas bueno, gracias y hasta la siguiente entonces. hasta la siguiente, Iván. Un abrazo. Venga, un abrazo. Voy a detener esto.